Me llamo Eduardo Lázaro, tengo 67 años y vivo en Toledo, en una casa que construí con mis propias manos después de jubilarme del taller mecánico donde pasé media vida. Pensé que a mi edad nada podría sorprenderme, hasta que aquella mañana de marzo de 2024 descubrí que mi propio hijo me había dejado sin un céntimo. Fui al cajero como cada lunes para sacar los 50 euros con los que hacía la compra semanal. Introduje la tarjeta, marqué el PIN de siempre y la pantalla me devolvió dos palabras imposibles. Fondos insuficientes. Pensé que era un error del sistema. Probé otra vez, luego con la tarjeta de ahorros. El resultado fue el mismo. El sudor me corría por la espalda a pesar del aire fresco que venía del Tajo. Había revisado el saldo una semana antes. 1.742 euros, fruto de años de trabajo y sacrificio. No podía ser. Entré al banco casi sin sentir las piernas. Detrás del mostrador estaba Clara Méndez, la misma empleada que llevaba años atendiéndome. «Buenos días, don Eduardo», me dijo sonriendo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hay algo mal en mi cuenta, Clara. El cajero dice que no tengo dinero». Su sonrisa se borró mientras tecleaba con rapidez. «Aquí aparece un retiro total. Hoy a las 9:18. Figura a nombre de Álvaro Lázaro, su hijo». Sentí un vacío en el estómago. Recordé que hacía 3 años le había añadido como cotitular por si pasaba algo. Salí del banco como un fantasma. Caminé hasta el puente de Alcántara, mirando el agua correr bajo mis pies. Álvaro, mi único hijo, se había llevado mis ahorros, todo lo que había guardado desde que enviudé. Llamé a su número una y otra vez. Al tercer intento respondió: «Papá, sé lo que vas a decir. No te preocupes, lo necesitaba». «¿Para qué, hijo?», pregunté con la voz temblorosa. «Para empezar de nuevo con Marina. Ella cree en mí». Colgué sin poder respirar. Días después, mi nieta Lucía, de 16 años, me abrazó y susurró: «No te preocupes, abuelo, ya lo he arreglado». Una semana más tarde, Álvaro llamó gritando: «Papá, Lucía nos ha denunciado. La policía se ha llevado a Marina». Sonreí sin decir palabra. Mi nieta había hecho lo que yo no tuve valor de hacer: proteger a su familia. La pantalla del ordenador de Clara Méndez mostraba el historial de movimientos. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. «Don Eduardo, aquí aparece un retiro total hoy a las 9:18 de la mañana. Lo realizó Álvaro Lázaro. Figura como cotitular». Sentí como me faltaba el aire. Álvaro, mi hijo. Pero él no podía haber hecho algo así. «Debe de haber un error», murmuré. Clara giró el monitor. El nombre estaba allí, en letras frías: Álvaro Lázaro. Retiro total. Saldo: 0,00 oro. Toda una vida de trabajo convertida en una línea digital vacía. «Lo siento, don Eduardo», dijo ella con voz suave. Tenía autorización legal. Apenas logré asentir. Reuní mis tarjetas y me despedí con un hilo de voz. «Gracias, Clara. ¿Quiere que llame a alguien?». Negué con la cabeza y salí tambaleándome. El sol de marzo me cegó al salir del banco. La ciudad seguía su curso como si nada. Turistas en la plaza de Zocodover, el sonido lejano de las campanas de San Juan de los Reyes. Todo igual, salvo yo. Subí a mi viejo Seat Ibiza, aparcado junto a la muralla, y marqué el número de mi hijo. El móvil sonó 5 veces antes de saltar al buzón de voz. «Hola, soy Álvaro. Deja tu mensaje». Intenté de nuevo. Nada. A la tercera por fin contestó: «Papá, ya sé por qué llamas». Su tono era plano, preparado. «¿Qué ha pasado con el dinero? Clara me ha dicho que retiraste todo esta mañana». «Así es, me lo llevé. Marina y yo nos marchamos de Toledo. Queremos empezar de cero». «Hijo, eso era mi jubilación, mis ahorros de toda la vida. ¿Cómo voy a vivir ahora?».
Siempre te las apañas, viejo, no dramatices. Sentí que se me helaba la sangre. Por favor, si estás en apuros, vuelve a casa. Lo hablaremos. Una risa amarga resonó al otro lado. No hay nada que hablar. Ese dinero me lo merezco. He pasado años cuidando de ti, de Lucía, pagando facturas. Ahora me toca a mí. ¿Y tu hija? ¿Qué será de ella?, pregunté. Lucía viene conmigo. Se adaptará. Los chavales son duros. El teléfono se me resbaló de la mano. Afuera, la tarde caía sobre las piedras doradas de Toledo. Pero dentro de mí, todo se había quedado en sombra. Mi hijo me había robado, y se había llevado lo único que aún me quedaba, mi nieta. Las palabras de mi hijo resonaban como un martillo. Necesito vivir mi vida, no seguir atrapado en ese barrio viejo de Toledo, trabajando en talleres sin futuro, mientras otros sí disfrutan. Te di todo lo que pude, Álvaro, respondí con voz apagada. Cuando te divorciaste, ¿quién pagó al abogado? Cuando no llegabas al alquiler, ¿quién lo cubrió? Cuando Lucía necesitaba uniforme, material o regalos de cumpleaños, ¿quién estaba ahí? Y te lo agradezco, papá, dijo con una calma que me heló. Pero ahora me toca pensar en mí. Marina y yo construiremos algo mejor. La lógica no tenía sentido. Me llevé la mano a la frente, intentando entender en qué momento había criado a un hombre capaz de justificar un robo con la palabra merecer. Hijo, vuelve a casa, hablaremos. Si necesitas ayuda, la buscaremos juntos. No hay nada que hablar, contestó seco. Marina y yo ya estamos fuera de Castilla. No intentes encontrarnos. El tono finalizó con un clic. Intenté llamarle de nuevo. Buzón de voz. Otra vez. Y otra. La tercera llamada mostró un mensaje frío. El número marcado no está disponible. Me había bloqueado. Me quedé dentro del coche, mirando la pantalla del móvil como si de pronto pudiera devolverme a mi hijo y a mi nieta. Lucía. Pensar en ella me partió el alma. Su risa en las tardes de verano, los torneos de ajedrez, los paseos por el parque. Todo se había ido con un solo movimiento bancario. Giré la llave del viejo Seat Ibiza. El motor rugió con su tos habitual. Al menos algo seguía funcionando como debía. Conduje sin rumbo por las calles empedradas de Toledo, pasando junto a la ferretería donde compraba tornillos, el bar de Manolo, las tiendas donde me fiaban el pan cuando era joven. Todo parecía igual, pero nada lo era. El hombre que había entrado al banco esa mañana ya no existía. Solo quedaba un padre derrotado. Sin pensar, giré hacia la ribera del Tajo. Aparqué cerca del parque de Safont y caminé hasta un banco de madera donde solía sentarme con Lucía cuando era niña. Allí le daba pan a los patos y decía, con la inocencia de sus 7 años, «Abuelo, los patitos pequeños también merecen su trozo, ¿verdad?». Ahora entendía el valor de esas palabras. Yo había dado mi trozo a quien nunca aprendió a compartir. Lucía tenía solo 3 años la primera vez que me llevó de la mano hasta aquel estanque del parque de Safont. Sostenía un trozo de pan duro que rompía con cuidado. «No muy grande, abuelo, que los patitos pequeños no pueden comer tanto», decía, de puntillas para alcanzar la valla. Aquel gesto quedó grabado para siempre. Ahora, 30 años después, estaba yo solo en el mismo banco, viendo cómo los patos seguían su curso sin importarle la tragedia de los hombres. La voz de mi nieta resonaba en mi cabeza. «Te quiero más que a nadie, abuelo». Cerré los ojos y los recuerdos me arrastraron a otro tiempo. Álvaro, con 7 años, intentando aprender a montar en bicicleta en el paseo del Miradero. «No me sueltes, papá, prométemelo», me decía, con los ojos llenos de miedo. Y yo, confiando en él, le solté. Lo vi alejarse tambaleante, riendo a carcajadas,
cuando consiguió mantener el equilibrio. ¿Lo has visto, papá? Yo solo. ¿En qué momento aquel niño alegre, que buscaba mi aprobación, se convirtió en el hombre que ahora justificaba un robo con la palabra libertad? ¿Cuándo el hijo que una vez me abrazó en silencio se transformó en una voz fría al otro lado del teléfono? Recordé su graduación del instituto, aquel junio de 2005. Álvaro, con traje azul marino, dando su discurso como mejor estudiante. Mi padre me enseñó que el trabajo duro siempre da frutos, dijo entonces. Todos se volvieron hacia mí y yo, en la primera fila, sentí el pecho lleno de orgullo. Hoy, esas mismas palabras sonaban huecas. También volvió a mí el recuerdo de su boda con Marina, en la casa de campo de los padres de ella, cerca de Talavera. Bailamos una jota improvisada y mientras girábamos me susurró al oído: «Gracias por estar siempre ahí, papá. No sé qué haría sin ti». Y cumplí mi promesa. Estuve en los malos momentos, en los divorcios, en las facturas impagadas, en los años en que criaba a Lucía casi solo. Pero esta mañana lo entendí. Estar siempre ahí significó entregarlo todo hasta quedarme vacío. El aire del Tajo olía a hierba nueva, pero en mi pecho solo había un peso antiguo, el de los recuerdos enfrentándose a la traición. Los patos seguían remando, indiferentes. Algunos seres, al menos, nunca aprendían a herir. El retrovisor me devolvía la misma cara cansada, la misma camisa de franela, pero algo había cambiado. El hombre que me miraba ya no era el mismo. Estaba aprendiendo, demasiado tarde, que el amor también puede ser un arma en manos de quienes más quieres. Conduje despacio por las calles silenciosas de Toledo, temiendo lo que me esperaba al llegar. La mochila de Lucía seguiría colgada junto a la puerta, y el tablero de ajedrez aún sobre la mesa del comedor, con la partida que habíamos dejado a medias anoche. Cada detalle de aquella casa me recordaba la vida que creí tener, tranquila, segura, llena de sentido. La llave dudó en la cerradura antes de girar. ¿Cómo se entra en tu propio hogar cuando todo lo que creías sobre tu familia acaba de derrumbarse? El olor familiar a café y madera vieja me envolvió como un eco. Colgué la chaqueta en el perchero que había usado durante más de 20 años. La casa parecía igual, pero ya no lo era. Las fotos familiares seguían en la repisa de la chimenea. Álvaro de niño con su bicicleta, Lucía en su primera comunión, y yo, más joven, riendo con alguien que ya no existe. Tomé una foto enmarcada, la boda de Álvaro con Marina, en junio de 2011. Él con traje oscuro, ella con encaje marfil. Creí que aquel día sellaba un futuro lleno de promesas. No sabía que estaba entregando a mi hijo a una mujer que acabaría destruyendo su vida. Y la mía. Recordé las primeras señales, los comentarios de Marina sobre todo lo que él hacía mal. No sabes organizarte, Álvaro. Tu padre te lo consiente demasiado. Poco a poco, lo vi volverse un reflejo de su esposa. Frío, calculador, dependiente de sus opiniones. El día que todo cambió fue el 18 de mayo de 2014. Me despertó un golpe seco en la puerta. Álvaro estaba allí, con Lucía de 6 años abrazada a su pierna, llorando. «Papá», dijo con la voz rota, «Marina se ha ido, nos ha dejado». Aquel día lo acogí en casa, creyendo que empezábamos de nuevo, y durante 10 años lo cuidé, lo sostuve y lo perdoné. Hoy, sentado en mi sillón de cuero, entiendo que en aquel momento debí poner límites, pero no lo hice. Por eso ahora, cuando miro las fotos en la repisa, no veo recuerdos, veo advertencias que ignoré. «Por supuesto, hijo, siempre tendrás tu casa», le había dicho aquella mañana de 2014, cuando llegó con Lucía en brazos y el alma destrozada. No pregunté nada, no impuse condiciones. Simplemente abrí mis brazos, mi hogar y mi corazón. Era lo que sabía hacer,
proteger. Desde entonces, cada vez que Álvaro necesitó ser rescatado, lo rescaté. Cada vez que pidió dinero, se lo di. Cada vez que tropezó, lo levanté. Cuando Marina le dejó deudas, las pagué. Cuando Lucía necesitó material escolar, uniforme o una excursión, me encargué sin pestañear. Me gustaba ser necesario, el padre fuerte que podía resolver cualquier cosa. Mi jubilación cobró sentido siendo su puerto seguro. Pero en algún momento, sin darme cuenta, le enseñé a mi hijo que tomar de mí no tenía consecuencias, que mis ahorros eran suyos por derecho, no por gratitud, que el amor de un padre venía sin límites ni condiciones. Levanté la vista hacia la repisa. Allí seguía la foto de su boda. Marina, tan elegante, con esa sonrisa falsa que ahora entiendo mejor. Los dos me habían usado, aunque de formas distintas. Ella con chantajes y silencios, él con súplicas y promesas vacías. Entre los dos me habían convertido en el salvavidas que nunca debía romperse. Desde arriba llegaba el sonido de un teclado mecánico y música electrónica. Lucía seguía en su habitación, ajena a todo. No sabía que su padre le había robado al abuelo todos los ahorros, ni que la estabilidad que conocía estaba a punto de desaparecer. Tomé el marco siguiente. Navidad de 2023. Lucía, Álvaro y yo, frente al árbol. Luces cálidas, risas, regalos comprados con mi pensión. Nadie imaginaba que en 4 meses ese retrato se convertiría en una mentira. ¿Cuándo pasó de decir, gracias, papá, a me lo merezco más que tú? ¿Cuándo aprendió a confundir cariño con obligación? La respuesta me dolió más que el robo. Yo se lo había enseñado. Cada rescate, cada préstamo, cada sí, había sido una lección equivocada. En mi empeño por protegerlo, lo había hecho débil, irresponsable y ahora cruel. Oí pasos en la planta de arriba. Lucía bajaba para cenar, esperando otra noche tranquila. Pero esta vez no habría rutina, ni ajedrez, ni risas. Respiré hondo y me levanté. Tenía que decirle la verdad. Mi nieta merecía saber en qué clase de mentira habíamos estado viviendo. Lavé los platos en silencio, intentando convencerme de que mis sospechas eran exageraciones de padre viejo. Quizá Marina merecía una segunda oportunidad. Quizá su carácter impredecible era solo fruto de un pasado difícil. Quise creerlo, como tantas veces. A la mañana siguiente, mi vecino Javier Gómez pasó, como cada martes, para tomar café. Se sentó en la misma silla donde Marina había estado la noche anterior. Interesante compañía la de anoche, me dijo, revolviendo el azúcar. Esa mujer la reconozco. Levanté la vista. ¿La conoces? Más de lo que me gustaría. Javier había sido policía durante 15 años. El tipo de hombre que conocía cada historia oscura de Toledo y alrededores. Vi su coche. La matrícula está en la base de datos del cuerpo. Aquella frase me dejó helado. Cuando Javier se marchó, no pude evitar comprobarlo. Tecleé el número de matrícula en la web que él me enseñó tiempo atrás. El nombre apareció en la pantalla. Marina Ortega. Tenía antecedentes por fraude, estafa y robo con violencia. Me quedé mirando el monitor como si no pudiera respirar. Llamé a Javier. ¿Qué tan grave es? Grave, Eduardo, muy grave. Es una manipuladora. Se gana la confianza de gente vulnerable, les saca dinero y desaparece. Ya lo ha hecho antes. El café se enfrió entre mis manos. ¿Qué hago?, pregunté con la voz temblorosa. Protégelo todo, respondió. Cambia contraseñas, mueve tus ahorros y, sobre todo, no dejes que tu hijo se deje arrastrar. Pero no hice nada. Me convencí de que Javier exageraba, de que Álvaro merecía ser feliz después del abandono de Marina en el pasado. Me dije que interferir sería repetir los errores del control y que eso lo alejaría de mí.
Así que observé, esperé y callé. Durante 3 meses, Marina volvió a mi casa con frecuencia. Aprendió nuestras rutinas, conoció dónde guardábamos documentos, escuchó conversaciones que jamás debió oír. Todo con esa sonrisa encantadora que confundía a mi hijo y me hervía la sangre. El pitido de la cafetera me devolvió al presente. Vertí el café en la taza y me senté frente a la mesa. Miré la silla vacía donde Marina había sonreído mientras planeaba nuestra ruina. Tuve todas las advertencias. La de un policía, mis propios instintos, los gestos que gritaban peligro. Y sin embargo, el miedo a perder a mi hijo me paralizó. Ahora ya no había nada que perder. Solo quedaba Lucía, arriba, con su mundo a punto de romperse. En 15 minutos, Lucía bajaría esperando la cena y la tranquilidad de siempre. Pero ya nada sería igual. El tiempo se agotaba. La conversación que había evitado durante todo el día no podía posponerse más. Enjuagué la taza en el fregadero y observé cómo el agua se tragaba las últimas gotas de café. Todo se estaba yendo por el mismo desagüe. El dinero, la confianza, la ilusión de que ser un buen hombre bastaba para proteger a los tuyos. Pero ella seguía ahí. Mi nieta, mi última responsabilidad, la única que aún creía que su familia era un refugio. Tenía derecho a saber la verdad sobre lo que su padre había hecho. Respiré hondo y caminé hacia el salón, preparándome para una conversación que cambiaría nuestras vidas. La sala parecía otra, cargada de un silencio espeso. El reloj marcaba las 6:45. Quedaban 15 minutos para la hora del estudio, media hora para la cena. Todo estaba milimetrado, como siempre. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Me moví de un lado a otro, practicando palabras que se negaban a salir. ¿Cómo se le explica a una adolescente que su padre ha destrozado lo poco que quedaba? ¿Cómo rompes la inocencia sin arrancarle la fe en el mundo? Probé frases en voz baja. Lucía, tu padre ha tomado unas decisiones equivocadas. No, sonaba frío, impersonal. Hija, nos ha dejado sin dinero, demasiado brutal. Necesitamos hablar de algo importante. Demasiado vago, nada servía. Todo me parecía injusto, cruel. Arriba, el sonido de su videojuego llenaba la casa. Una melodía heroica, mundos donde el bien siempre ganaba. ¡Qué ironía! Mi nieta jugando a salvar al mundo mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con nuestro futuro. Me senté en el sofá. Me levanté. Volví a sentarme. La casa se me hacía pequeña para tanto peso, pero demasiado grande para el silencio que vendría después. Escuché el crujido de su silla, los pasos hacia el baño, el correr del agua. Cada ruido era un aviso de que el momento se acercaba. El reloj de pared marcaba los segundos con la precisión de una sentencia. A las 6:10, su puerta se abrió. Me acerqué a la escalera, apoyando la mano en el viejo pasamanos de madera. Era ahora o nunca. Tenía que decirle que su padre no solo había traicionado mi confianza, sino también la suya. Mi padre había construido estas escaleras en 1900, cuando las familias españolas todavía se quedaban unidas, cuando los hijos respetaban a los mayores y los abuelos eran el corazón de la casa. Puse la mano sobre el pasamanos de madera, desgastado por 3 generaciones, y sentí el peso de la historia bajo mis dedos. «Abuelo, bajo en 5 minutos», gritó Lucía desde su habitación, con esa naturalidad confiada de quien cree que todo está en orden. Su voz resonó cálida, como un eco de inocencia. «Tómate tu tiempo, hija», respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Escuché los sonidos familiares del piso de arriba, la cremallera de la mochila, las páginas de los libros, el suave clic del portátil cerrándose. Era metódica, organizada,
tan diferente de su padre. Había heredado de Álvaro su inteligencia, sí, pero también la serenidad que él nunca supo mantener. De pie al pie de la escalera, me di cuenta de cuántas veces había dado por hecho la rutina de nuestras tardes. Lucía haciendo los deberes mientras el olor del guiso llenaba la cocina. Las risas cuando resolvíamos juntos los problemas de matemáticas. Las conversaciones sobre sus compañeras del instituto. Esa normalidad que ahora se desmoronaba sin ruido. El reloj marcaba las 6:05. Cada segundo parecía empujarme hacia un precipicio del que no habría regreso. En mi bolsillo, el teléfono seguía mudo. Ninguna llamada de Álvaro, ningún mensaje de disculpa, ni una sola señal de arrepentimiento. Se había ido, de verdad, y ella merecía saberlo. Lucía, llamé, mi voz pesando más de lo habitual. Baja un momento, por favor. Tenemos que hablar. Se oyó una breve pausa arriba, luego su respuesta tranquila. Voy enseguida, abuelo. Déjame guardar el archivo del trabajo. La escuché moverse con su orden habitual, su pequeño ritual antes de bajar. Cada paso sobre el suelo de madera era un golpe de realidad. En medio minuto, aparecería al final de la escalera con esa sonrisa suya, pidiéndome que probara su nueva receta de bizcocho o preguntándome si había visto sus auriculares. Pero no sería una tarde normal. Tendría que mirarla a los ojos y decirle que su padre nos había dejado sin un euro, que había preferido marcharse con Marina antes que enfrentarse a sus responsabilidades. Los escalones crujieron. Vi la punta de su zapatilla blanca, luego su rostro aparecer entre las sombras, y supe que había llegado la hora de la verdad. La investigación de Lucía era más exhaustiva de lo que yo mismo habría sido capaz de hacer en mis mejores años. No solo tenía los antecedentes de Marina, también sabía exactamente a dónde habían ido. Señaló una dirección escrita con bolígrafo azul al final de sus notas. Avenida de la Reconquista, número 47, cerca del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Oí a papá mencionarla cuando pensaban que yo dormía. ¿Y cómo recuerdas una dirección tan precisa? La apunté en cuanto la oí, respondió. Luego la busqué en la vista de calle y confirmé que existía. Sacó un mapa impreso con la dirección rodeada en rojo. Había también copias de antecedentes penales, artículos de prensa y una fotografía del edificio de apartamentos. Lo había preparado todo con la meticulosidad de un investigador. Mientras yo me desmoronaba, mi nieta había actuado. Lucía, esto es impresionante, pero ¿por qué no me dijiste nada antes? Podríamos haberlos detenido antes de que se llevaran el dinero. Su expresión cambió. Había en su mirada una mezcla de cariño y firmeza. Porque habrías intentado detenerlos tú mismo, abuelo. Siempre crees que puedes arreglarlo todo. Y si los hubieras confrontado, papá te habría manipulado otra vez. Sus palabras me atravesaron. Era dolorosamente cierto. De haber sabido lo que planeaban, habría intentado razonar con Álvaro, quizá hasta ofrecerle dinero solo por mantener el vínculo. Lucía bajó la vista hacia sus papeles. Pero hice algo mejor que detenerlos, dijo, con un leve temblor de orgullo. Llamé a la línea anónima de denuncias esta mañana, antes de ir al instituto. Les di la dirección, la matrícula del coche y la descripción de Marina. Me entregó una hoja con un número de confirmación, escrita con su letra pulcra. 9:45 de la mañana, martes 12 de marzo. Denuncia anónima sobre Marina Ortega y Álvaro Lázaro. Me quedé sin palabras. Mientras yo pasaba el día en estado de shock, ella había tomado las riendas de todo. «Eres más valiente de lo que deberías ser a tu edad», murmuré. «Lo aprendí viéndote a ti, abuelo», respondió con calma. «Me enseñaste que si alguien amenaza a tu familia, la proteges». Su madurez me desarmó.
Había invertido los papeles. Ahora ella era quien cuidaba de mí. Entonces sonó el teléfono fijo, rompiendo el silencio. Ambos nos miramos. En la pantalla parpadeaba el número del comisario Javier Gómez. El destino, al fin, estaba llamando. La investigación de Lucía era más exhaustiva de lo que yo mismo habría sido capaz de hacer en mis mejores años. No solo tenía los antecedentes de Marina, también sabía exactamente a dónde habían ido. Señaló una dirección escrita con bolígrafo azul al final de sus notas. Avenida de la Reconquista, número 47, cerca del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Oí a papá mencionarla cuando pensaban que yo dormía. ¿Y cómo recuerdas una dirección tan precisa? La apunté en cuanto la oí, respondió. Luego la busqué en la vista de calle y confirmé que existía. Sacó un mapa impreso con la dirección rodeada en rojo. Había también copias de antecedentes penales, artículos de prensa y una fotografía del edificio de apartamentos. Lo había preparado todo con la meticulosidad de un investigador. Mientras yo me desmoronaba, mi nieta había actuado. Lucía, esto es impresionante, pero ¿por qué no me dijiste nada antes? Podríamos haberlos detenido antes de que se llevaran el dinero. Su expresión cambió. Había en su mirada una mezcla de cariño y firmeza. Porque habrías intentado detenerlos tú mismo, abuelo. Siempre crees que puedes arreglarlo todo. Y si los hubieras confrontado, papá te habría manipulado otra vez. Sus palabras me atravesaron. Era dolorosamente cierto. De haber sabido lo que planeaban, habría intentado razonar con Álvaro, quizá hasta ofrecerle dinero solo por mantener el vínculo. Lucía bajó la vista hacia sus papeles. Pero hice algo mejor que detenerlos, dijo con un leve temblor de orgullo. Llamé a la línea anónima de denuncias esta mañana, antes de ir al instituto. Les di la dirección, la matrícula del coche y la descripción de Marina. Me entregó una hoja con un número de confirmación, escrita con su letra pulcra. 9:45 de la mañana, martes 12 de marzo. Denuncia anónima sobre Marina Ortega y Álvaro Lázaro. Me quedé sin palabras. Mientras yo pasaba el día en estado de shock, ella había tomado las riendas de todo. Eres más valiente de lo que deberías ser a tu edad, murmuré. Lo aprendí viéndote a ti, abuelo, respondió con calma. Me enseñaste que si alguien amenaza a tu familia, la proteges. Su madurez me desarmó. Había invertido los papeles. Ahora ella era quien cuidaba de mí. Entonces sonó el teléfono fijo, rompiendo el silencio. Ambos nos miramos. En la pantalla parpadeaba el número del comisario Javier Gómez. El destino, al fin, estaba llamando. El teléfono seguía sonando sobre la mesa, llenando la habitación con un zumbido insistente. Lo miré, luego a Lucía, que me observaba con calma. Deberíamos contestar, murmuré. Todavía no, respondió ella, apoyando una mano sobre mi brazo. Déjame contarte el resto primero. Dejé que el teléfono sonara hasta que el contestador tomó el relevo. Ella se había ganado el derecho a hablar sin interrupciones. Me preguntaste por qué no te lo dije antes. Comenzó, ordenando los papeles sobre la mesa con precisión casi adulta. La verdad es que llevo años viendo cómo papá se aprovecha de ti, y ya estaba cansada de ver cómo sufrías. Su voz era firme, pero en sus ojos se veía un brillo de tristeza. ¿Recuerdas la Navidad pasada?, continuó. Dijiste que él ayudaría con la compra, y luego apareció con ese reloj carísimo que necesitaba para las reuniones. Y tú solo sonreíste, diciendo que no pasaba nada. Lo recordaba perfectamente. Había sido una de esas noches frías de diciembre, el salón lleno de luces, y yo fingiendo que nada dolía. O cuando te pidió dinero para libros de contabilidad, y al final se fue un fin de semana con Marina a Valencia, añadió Lucía, bajando la voz.
Siempre lo justificabas, abuelo. Siempre decías que cambiaría. Cada palabra era un espejo que devolvía años de negación. Había sido demasiado fácil perdonarlo todo por amor, y ella lo sabía. Quiero a papá, pero te quiero más a ti, dijo, con una franqueza que me desarmó. Tú eres el que está conmigo cada día, el que me despierta para ir al instituto, el que prepara el desayuno y me acompaña a los torneos. Sentí un nudo en la garganta. Mientras Álvaro vivía en nuestra casa, yo había sido el verdadero padre de Lucía, no él. Había sido su rutina, su seguridad, su hogar. Cuando los oí hablar de robarte, supe que era mi turno de protegerte. Añadió, con voz temblorosa pero segura. Has pasado toda mi vida cuidando de mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Me incliné hacia ella y la abracé con fuerza. Sentí su corazón latir contra mi pecho, firme, decidido. Vamos a estar bien, ¿sabes? Le susurré al oído. Solo tú y yo. Sí, abuelo, dijo, aferrándose a mí. Tú y yo somos un buen equipo, mejor que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo creí cada palabra. Siempre temí que Álvaro acabara haciendo algo así. Quizá, en el fondo, lo había sabido desde hacía tiempo. Pero al menos ahora, las máscaras habían caído. Cuando Lucía y yo nos separamos de aquel abrazo, los dos teníamos lágrimas en los ojos, aunque no eran de tristeza, sino de alivio. La crisis nos había dejado desnudos, sin mentiras, sin apariencias, pero también más unidos que nunca. ¿Y ahora qué hacemos, abuelo?, preguntó, acomodándose a mi lado en el sofá. Esperar a que la policía nos diga algo, respondí. Si los detienen, quizá podamos recuperar parte del dinero. Ella asintió lentamente. ¿Y si no lo recuperamos? Entonces saldremos adelante. Tengo mi pensión, y tú tienes una cabeza brillante sobre los hombros. Entre los dos nos bastará. Intentó sonreír, aunque sus ojos delataban una preocupación adulta, demasiado adulta para sus 16 años. Los adolescentes no deberían pensar en facturas ni en la compra del mes, pero Lucía ya había demostrado ser distinta. ¿Tendremos suficiente para pasar, verdad?, preguntó con voz baja. Abrí la boca para responder, pero me detuve. De pronto recordé algo que había olvidado entre tanto caos, y que podría aliviar nuestras preocupaciones. ¿Sabes qué, hija?, dije poniéndome de pie. Acabo de recordar algo. ¿El qué?, preguntó, siguiéndome con la mirada. Por primera vez desde que todo empezó, sonreí de verdad. Algo que tu padre nunca supo que existía. Espera aquí un momento. ¿Voy contigo? Sí, mejor ven. Quiero que lo veas. Subí las escaleras con paso ligero, con Lucía pisándome los talones. Su curiosidad era palpable. Subía de dos en dos los escalones, intentando adivinar mi secreto. Entramos en mi habitación, la misma que había ocupado desde hacía más de 20 años. Cama de matrimonio, cómoda de roble, fotografías familiares en la pared. ¿Qué estamos buscando?, preguntó. Me arrodillé junto al lado derecho de la cama. Una póliza de seguro, dije, esbozando una sonrisa cómplice, pero no de las que se compran. Metí la mano bajo el marco y saqué una caja metálica gris, pequeña pero pesada. El pestillo soltó un leve clic al abrirse. ¿Qué es eso, abuelo?, preguntó Lucía, inclinándose para mirar. Un pequeño fondo que guardé hace años, por si acaso la vida decidía ponerme a prueba, respondí, levantando la tapa. El brillo de los billetes y los papeles antiguos iluminó la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvió a tener rostro. Deslicé la mano detrás del marco de la foto de mi difunta esposa y saqué una pequeña llave. La miré un instante, recordando cómo Lucía había pasado por esa habitación miles de veces sin saber lo que escondía. Tu padre venía aquí todos los días cuando vivía con nosotros, le expliqué,
introduciendo la llave en la cerradura. Nunca preguntó qué guardaba en esta caja. Quizá porque sabía que no le habría gustado la respuesta. La tapa se abrió con un chasquido metálico. Dentro, pilas de billetes cuidadosamente organizados por valor, de 20, de 50, algunos de 100. Dinero real, tangible, con olor a papel y prudencia. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿Cuánto hay ahí, abuelo? Vamos a contarlo juntos. Fuimos separando los billetes sobre la colcha azul de la cama. 100 euros, 200, 500. El sonido del papel me pareció reconfortante, casi terapéutico. Cada billete era una pequeña victoria guardada en silencio. 1000 en billetes de 20, anuncié. 800 en billetes de 50 y el resto en cientos. La suma final, 3200 euros. Lucía me miró asombrada. ¿Has estado escondiendo esto todo el tiempo? No escondiendo, respondí, protegiendo. Tu bisabuelo vivió la posguerra. Me enseñó que siempre hay que tener algo apartado, fuera del alcance de los bancos y de las personas que puedan perder el juicio. Ella asintió, comprendiendo más de lo que decía. ¿Papá no sabía nada de esto? No. En el fondo siempre temí que este día llegara. Guardé los billetes de nuevo, con calma. Quiero a tu padre, pero hace tiempo que dejó de saber cuidar lo que importa. Lucía me ayudó a cerrar la caja, sus movimientos cuidadosos, casi ceremoniales. Entonces, ¿estamos bien?, preguntó en voz baja. Sí, tenemos para varios meses, tiempo suficiente para pensar con claridad y para dejar que la justicia haga su trabajo. Cerré la caja con llave y la devolví a su escondite. Sentí una ligereza nueva, una serenidad que no recordaba. ¿Bajamos, abuelo?, preguntó Lucía, con una sonrisa tímida. Quiero terminar la partida de ajedrez que dejamos a medias. Claro, dije, sonriendo, pero te advierto que esta vez no pienso dejarte ganar. Bajamos las escaleras juntos, la caja segura en mis manos. La casa seguía siendo la misma, pero por primera vez volvía a sentirse como un hogar. De alguna manera, aquel silencio entre los dos se sentía más verdadero que todo lo que habíamos vivido antes. En el salón, Lucía ya había sacado el viejo tablero de ajedrez de nogal y comenzaba a colocar las piezas con la precisión de quien ha aprendido que la estrategia también puede ser una forma de calma. El ritual de siempre, peones, torres, alfiles, nos devolvió la sensación de rutina. Coloqué la caja metálica sobre la repisa, junto a las fotos familiares. Mi boda, el primer cumpleaños de mi hijo, la comunión de Lucía. Era un recordatorio de que la prudencia y el amor podían convivir. Me senté frente a ella, en mi butaca de cuero gastado. Tu turno, abuelo, dijo sonriendo. Pero antes de que pudiera mover una pieza, el teléfono sonó. El timbre seco del aparato negro rompió el silencio como un disparo. Eran las 8:30 de la noche, tarde para una llamada corriente en un barrio tan tranquilo. Nos miramos. No hizo falta decir nada. Sabíamos quién llamaba. Me levanté despacio y crucé el salón. El auricular parecía pesar más de lo normal. Sí, respondí. ¿Cómo pudiste hacerme esto, papá? La voz de Marina explotó al otro lado, tan fuerte que Lucía la oyó desde el sofá. Álvaro está detenido. La policía se lo llevó todo. Su furia atravesaba el teléfono como un relámpago. ¿Dónde estás, Marina? ¿Estás bien?, pregunté con voz firme. A salvo no. Estoy destrozada y sola por tu culpa. La policía sabía exactamente dónde encontrarnos. Sabían del dinero, de la cuenta, de todo. Fuiste tú quien los denunció. La respiración de Lucía se tensó detrás de mí. Podía protegerla o decir la verdad. Opté por lo correcto. Sí, dije con calma. Fui yo. El silencio que siguió fue un pozo. Luego su voz regresó, baja
y venenosa. No puedo creer que entregaras a tu propio hijo y a mí. Te llevaste los ahorros de toda mi vida, respondí con serenidad. 42 años de trabajo. Era mi jubilación, mi seguridad, mi futuro. No lo estabas usando, solo acumulabas. Yo merezco algo mejor que vivir en ese pueblo, atrapada con vuestras miserias. No mereces nada que no hayas ganado, le dije con voz firme, y hoy has perdido lo único que aún te quedaba, nuestra confianza. Al otro lado solo quedaba su respiración entrecortada. Luego la línea se cortó. El reloj marcaba las 9:15. Lucía movió su primer peón, y yo supe que la partida, por fin, había comenzado. El lamento al otro lado de la línea se volvió más débil, más gastado, pero igual de manipulador. Álvaro podría haberme dado una vida de verdad, papá, soltó Marina, su voz cargada de reproche. Podríamos haber empezado de nuevo, lejos de ese pueblo muerto, una vida construida sobre dinero robado y mentiras. La escuché en silencio, observando cómo Lucía, desde el sofá, contenía la respiración. Aquel tono de súplica disfrazada de autocompasión era tan familiar que me revolvía el estómago. El dinero se ha ido, Marina, respondí al fin. La policía lo confiscó. Álvaro está detenido y tú estás donde te han llevado tus decisiones. Todo esto es culpa tuya, gritó ella. No tengo casa ni un céntimo porque nunca supiste dejarme vivir. No podía dejar que destruyeras a nuestra familia. Mi voz salió grave, controlada. Abandonaste a tu hija, le robaste a tu suegro y te fugaste con un delincuente. Eso no fue amor, fue egoísmo. Pude oír el murmullo del tráfico al fondo. Llamaba desde la calle, probablemente sin dinero y sin rumbo. La realidad la alcanzaba por fin, pero aún buscaba a quién culpar. Has arruinado todo, escupió. Esta era mi oportunidad de ser feliz, y tú la destruiste. Aparté el auricular de mi oído mientras su voz subía de tono. Lucía se acercó por detrás, colocó una mano sobre mi hombro. Ese gesto silencioso me dio fuerza. Protegí a mi familia, dije despacio, de ti. Hubo un silencio largo, roto solo por su respiración entrecortada. Cuando volvió Ana a hablar, su voz era otra, baja, fría, peligrosa. Esto no ha terminado. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Que no has oído lo último de mí. Estoy varada, sin nada. Necesito dinero, papá. Tu pensión, tus ahorros, lo que sea. Envíame algo, soy tu hija. Su tono volvió a ese viejo registro de súplica envenenada, el mismo que durante años me había arrancado billetes, favores y perdones. Pero esta vez no. No, dije, con una claridad que me sorprendió. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo contuviera el aliento. ¿Qué quieres decir con no?, susurró, incrédula. Quiero decir que se acabó, Marina. Ya no más. Colgué el teléfono. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa. Solo una calma firme, limpia, como si el alma, al fin, hubiera cerrado una puerta demasiado vieja. Esas son las consecuencias de tus decisiones, Marina, dije con voz serena, pero firme. No puedes simplemente desaparecer y luego exigirme ayuda. Soy la madre de Lucía, replicó entre sollozos. No puedes abandonarme. Miré a mi nieta, que me observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Hablamos de la niña que tú abandonaste, respondí, de la hija a la que ibas a arrastrar a una vida llena de mentiras y delitos, solo porque un hombre te prometió un nuevo comienzo, un hombre que golpea a otros en bares y roba a inocentes. Hubo silencio. Luego, su voz volvió, seca, cargada de reproche. Lucía tiene 16 años. Puede cuidarse sola. Lucía es una niña que necesita estabilidad, seguridad y adultos que la pongan por encima de sus caprichos. Todo lo que tú nunca supiste darle. Podría haberle dado mucho si no te hubieras metido en medio,
dijo con rabia contenida. ¿De verdad?, pregunté, con amargura. Álvaro robó mi dinero y tú le seguiste el juego. Ese mucho que prometes se basa en lo ajeno, en lo que no te pertenece. Sentí la mano de Lucía en mi hombro. Ese gesto bastó para darme fuerzas. No voy a financiar más errores, Marina. No otra vez. Entonces me las arreglaré sola, respondió ella, con tono desafiante. Pero no esperes volver a verme. Ojalá encuentres una vida honesta, dije con sinceridad. Pero no te enviaré ni un euro para seguir cavando más hondo. Estoy eligiendo proteger a mi nieta, romper un ciclo que nos ha hecho daño a todos, incluso a ti. Al otro lado se oyó su respiración entrecortada. Estaba llorando, pero no por arrepentimiento. Lloraba de rabia. Si así lo quieres, entonces bien. No volverás a saber de mí. No llamadas, no cartas, nada. Era un ultimátum diseñado para herir. Pero sentado en mi salón, con Lucía a mi lado y la casa tranquila a nuestro alrededor, sentí que más que una amenaza, era una liberación. Si eso decides, dije suavemente, lo entenderé. La puerta siempre estará abierta si un día quieres volver como una persona diferente. Nunca lo haré, respondió helada. No pienso arrastrarme por tu perdón. No te pido eso, Marina, susurré. Solo te pido que aprendas a mirar atrás sin mentirte. El silencio que siguió fue absoluto. Te quiero, hija, dije al fin. Y colgué, sabiendo que tal vez esa había sido la última vez que oiría su voz. Siempre la querré, murmuré, pero no volveré a permitir que sus decisiones destruyan lo que queda de nosotros. Del otro lado solo se oyó un suspiro de furia, y después el golpe seco del auricular. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que pesaba más que cualquier grito. Me quedé de pie sosteniendo el teléfono durante varios segundos, consciente de que aquella llamada había puesto fin a 38 años de lucha por una hija que ya no quería ser salvada. Sentí los brazos de Lucía rodearme por detrás. Mi nieta, con apenas 16 años, ofrecía el consuelo que su madre había olvidado dar. Dejé el teléfono en su base y la abracé, con la certeza de que la familia, aunque reducida, se había vuelto más fuerte que nunca. Los días siguientes se deslizaron con una calma nueva, casi milagrosa. La primavera se convirtió en verano, y la tormenta emocional de abril empezó a desvanecerse como una pesadilla que pierde fuerza con la luz del amanecer. Lucía terminó el curso con sobresalientes, orgullosa de cada logro conseguido sin el peso de las discusiones, las deudas o los engaños. Me descubrí disfrutando de una rutina sencilla y reconfortante: preparar tostadas y café por las mañanas, revisar sus deberes por las tardes y acompañarla los domingos a los torneos de ajedrez en el Centro Cultural. Los 3.200 euros del fondo que había guardado seguían intactos, salvo pequeñas compras necesarias. Mi pensión cubría el resto, y Lucía incluso consiguió un pequeño trabajo cuidando plantas en el vivero del barrio. Verla asumir responsabilidades con serenidad me llenaba de orgullo. No hablábamos de Marina ni de Álvaro. Su ausencia se había vuelto tan natural como antes lo fue su conflicto. La casa, sin gritos ni excusas, parecía respirar de nuevo. Aquel jueves, 6 de junio, el aire de Toledo era cálido y el olor a jazmín entraba por las ventanas abiertas. Yo leía el periódico en mi sillón, mientras Lucía estudiaba en la mesa del comedor. El silencio se rompió de pronto con unos golpes secos en la puerta principal. Nos miramos sorprendidos. A esa hora, no esperábamos a nadie. ¿Quién será?, pregunté, más para mí que para ella. Lucía se encogió de hombros. Quizá el cartero, abuelo, pero el golpe volvió, más fuerte, más urgente. Algo en aquel sonido me hizo dejar el periódico a un lado
y ponerme en pie. A veces, pensé, las viejas historias no terminan con una llamada colgada. Y caminé hacia la puerta. Aunque ambos sabíamos que el cartero ya había pasado, me levanté del sillón y caminé hacia la ventana del comedor. Corrí apenas un poco la cortina y me quedé inmóvil. Marina Ortega estaba de pie en el umbral de mi casa, más delgada, con el rostro hundido y la mirada cansada. Llevaba un abrigo demasiado grueso para el calor de junio, y a sus pies había una pequeña bolsa de lona, gastada y sucia. Todo lo que quedaba de la mujer que, hacía apenas 2 meses, había huido con mi hijo y con todos mis ahorros. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó Lucía, acercándose. No respondí. Me limité a observar aquella figura que, durante años, había sido sinónimo de caos. Los golpes sonaron otra vez, más insistentes. «Eduardo, por favor, abre, sé que estás ahí». Lucía reconoció la voz antes que yo. La vi tensarse, su cuerpo acercándose al mío con esa mezcla de curiosidad y precaución que solo un hijo traicionado puede sentir. Caminé despacio hacia la puerta. Mi mano se detuvo sobre el cerrojo nuevo, aquel que había instalado después de la última llamada de Marina. Un pequeño pedazo de metal que simbolizaba algo enorme, el límite que nunca antes me había atrevido a poner. Durante 40 años había confundido amor con entrega, generosidad con sumisión. Pero ese tiempo había terminado. Respiré hondo y giré el cerrojo. La puerta se abrió con un leve crujido. Marina me miró con los ojos vidriosos, la piel pálida, el pelo sucio. Su voz tembló al pronunciar: «Hola, Eduardo». Detrás de mí, Lucía se acercó en silencio, lo bastante cerca como para que yo sintiera su apoyo. «Hola, Marina», dije con calma. Ella intentó una sonrisa, pero se quebró en el intento. «No vengo a pedir dinero, solo necesitaba un sitio donde estar. Unos días, hasta que todo se arregle». No respondí de inmediato. La observé en silencio, recordando cada promesa rota, cada manipulación, cada lágrima que no fue sincera. «Esta casa no está cerrada para ti», dije finalmente, «pero ya no es la misma. Aquí las cosas funcionan con respeto y con responsabilidad». Marina asintió, bajando la mirada. «Lo entiendo, Eduardo. Solo quiero una oportunidad para demostrarlo». Lucía la miró con cautela, sin moverse del todo. El aire se volvió pesado, como si el tiempo contuviera la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, la decisión de abrir la puerta había sido mía. Y eso lo cambiaba todo. La puerta quedó entreabierta, temblando con la brisa cálida de aquella tarde de junio. Yo me mantuve firme en el umbral, sin moverme, mi cuerpo bloqueando la entrada. Marina Ortega estaba a menos de 1 metro, y aún así parecía a kilómetros de distancia. No era la mujer que un día conocí, ni la madre que Lucía había esperado ver volver con lágrimas y arrepentimiento. Era una sombra, cargando el peso visible de 2 meses de huidas, de miedo y de derrota. «¿Puedo entrar?», preguntó, su voz quebrándose apenas. La pregunta flotó en el aire, tan ligera como peligrosa. Dentro de la casa, la tarde seguía oliendo a café recién hecho y a normalidad. Afuera, en el porche, la incertidumbre. No respondí enseguida. Mis dedos apretaban el marco de la puerta. 2 meses atrás habría abierto sin dudar. Habría ofrecido comida, cama y consuelo, creyendo que el amor todo lo podía. Pero ese hombre ya no existía. Lo había reemplazado alguien que comprendía que el amor, sin límites, puede destruir tanto como sanar. Lucía apareció a mi lado, silenciosa. No dijo una palabra, pero su presencia me recordó lo que estaba en juego, la paz que habíamos reconstruido, la confianza que habíamos aprendido a cuidar. «No lo sé, Marina», dije al fin despacio.
No sé si esta casa puede volver a ser la misma si entras. Ella bajó la cabeza. El sol de la tarde le marcaba las ojeras, el cansancio, la culpa o algo que se le parecía. Solo necesito una oportunidad, susurró. Hubo un silencio que pesó más que todas las discusiones del pasado. Lucía dio un paso hacia adelante y me miró. No había rencor en sus ojos, solo la prudencia de quien ha aprendido demasiado joven lo que significa perder la calma familiar. Respiré hondo. Puedes quedarte esta noche, pero mañana hablaremos de condiciones, de respeto y de límites. Si no puedes aceptarlos, esta puerta se cerrará para siempre. Marina asintió con un hilo de voz. Entró despacio, como si cruzar aquel umbral fuera a caminar sobre hielo. Mientras la puerta se cerraba tras ella, supe que la historia aún no había terminado, pero al menos, esta vez, yo la contaría en mis propios términos. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.